¿Qué tal, amigos? ¿Cómo les va? Muy buenas tardes, bienvenidos a Más Vida. Siempre nos gusta estar con ustedes, reencontrarnos para hablar acerca de nuestra salud, de nuestro bienestar. ¿Y de qué vamos a hablar hoy? Esto, de la apnea del sueño. Qué feo que es dormir mal. Y muchas veces esas personas que duermen mal está íntimamente relacionado con respirar mal. Y cuando hablamos de la apnea del sueño, son micros despertares y muchas veces algunos roncan, otros no. Les vamos a mostrar de qué se trata esta apnea del sueño, que es bastante frecuente, y se lo vamos a preguntar a Griselda Castellino, que es neuróloga clínica, especialista en medicina del sueño, que ha hecho un posgrado sobre esto en España. Así es. Bueno, ¿cómo estás? ¿Bien, Griselda? Hola, Roxana, muchas gracias por la invitación. Bueno, muy un bien, gusto, muy un bueno, gusto muy tenerte. interesante que podamos abordar eso, Sí. para que la audiencia pueda informarse y pueda diferenciar y identificarse con alguno de estos síntomas, ¿sí? ¿Qué es la apnea del sueño? La apnea del sueño es la pausa respiratoria, ¿sí? Ujú. Es muy importante que la audiencia sepa diferenciar que no es lo mismo apnea que ronquido, ¿sí? El ronquido es un ruido que se produce por una obstrucción de la vía aérea, que no necesariamente va acompañado de la apnea, que es el cierre total de la vía aérea. ¿Por qué explico esta diferencia? Porque el ronquido, que a veces suena hasta gracioso, yo les Pero digo es que malo, es malo. el No hay que ronquido naturalizarlo. no hay que naturalizarlo, pero molesta al de al lado. Pero funcionalmente a nosotros no nos produce tantas alteraciones como la apnea, ya que la apnea, al producirse esta obstrucción total de la vía aérea, se producen aumento de todas las presiones vasculares. Entonces vamos a tener consecuencias en nuestro organismo. Pero ¿sí? puede roncar también la persona que tiene apnea. Pueden coexistir las dos cosas, pero Ujú. también puede haber un ronquido simple sin apnea, ¿sí? Ah, muy bien. Claro, está bien hecha la diferencia, ¿sí? Bueno, veamos la sintomatología que tiene que ver con esto. Esto durante el sueño. Ronquidos, como explicaba aquí Griselda, la respiración irregular, pesadillas, sudoración. ¿Qué podemos decir de esto? Bueno, esto es importante, está perfecto los síntomas, y a mí me gusta mucho para que sea más sencillo para identificarse, separar los síntomas en síntomas diurnos y nocturnos. ¿sí? Ahí tenemos los Acá diurnos tenemos también. la mayoría de los síntomas nocturnos, ¿sí? Que en general están relacionados al ciclo del sueño. Siempre yo recuerdo que el ciclo del sueño tiene dos etapas: una etapa de sueño superficial, que se llama no REM, y una etapa de sueño profundo, que se llama sueño REM. Cada vez que se produce una apnea, el paciente se despierta, se produce lo que se llama microdespertar. Ese microdespertar hace que no podamos avanzar en el sueño y no se produzcan un montón de procesos endocrinos y metabólicos que se producen durante la noche, y por eso se producen estos síntomas. ¿Tiene mucho que ver la posición de cómo dormimos? Porque si dormís para arriba tal vez te produce Excelente pregunta, excelente. Las apneas se diferencian en cuanto a la postura. La causa más frecuente es la posición boca arriba, que se llama supino en medicina, pero también pueden haber apneas en cualquiera de las posiciones. Eso va a estar acompañado de la alteración estructural que tenga el paciente. Si el paciente tiene una desviación de cornete hacia la derecha, obviamente que cuando esté acostado del otro lado va a respirar más por esa fosa aérea. Pero ¿por qué la causa más frecuente es cuando estamos boca arriba? Por varias razones. Primero, cuando uno duerme en esta etapa REM se produce una atonía, una relajación total de todos los músculos del cuerpo, y entre ellos los de la vía aérea. Y cuando a esto se le van asociando otros factores externos, como por ejemplo comer más pesado, o si uno tiene una configuración física donde el abdomen es más prominente, o por diferentes situaciones, no sé, una persona que está embarazada o que está distendida por la alimentación, el diafragma va a ascender y vamos a tener menos espacios para excursionar en la respiración. Claro. Entonces se van sumando factores, ¿sí? ¿Y si dormís de costado, no aparece la apnea? Eso va a depender de la alteración estructural. Todo esto que te expliqué recién se relaciona más con las apneas en posición supina, que es cuando estamos boca arriba. Bien. Pero de costado, si vos tenés una alteración estructural con una desviación de tabique o un pólipo nasal o alguna estructura que no permita un buen pasaje de aire por la fosa nasal izquierda, por ejemplo, cuando vos estés acostado del otro lado de la fosa nasal derecha, cuando vos estés acostado sobre la derecha vas a estar comprimiendo el lugar por donde te entra el aire, entonces ahí vas a hacer la apnea. Bien. Lo que la audiencia tiene que tener en claro es que
La apnea se produce, vos cuando estás despierto respirás por la nariz, Sí. pero cuando vos estás dormido perdés esa conciencia. Entonces la apnea se produce cuando hay una obstrucción y automáticamente abrimos Claro, la boca porque porque es no puedes estar sin respirar. la respiración es inconsciente. Tal Veamos los síntomas durante el día. Somnolencia, cansancio, irritabilidad, mal humor y depresión. Y esto porque se duerme mal. Esto es porque se duerme mal, porque no se llega al sueño REM, el sueño profundo. Recordemos las 3 funciones principales que se producen ahí: estabilidad emocional, atención, memoria, fíjate que, y el cansancio y la somnolencia es porque es un sueño de mala calidad, un sueño ineficiente. Son personas que están acostadas, no es lo mismo acostarse que dormir. Siempre hago esa otra diferencia que me parece que es importante. Todos podemos tener la misma cantidad de horas acostados, pero el dormir, el descanso, se mide con la eficiencia y la calidad del sueño. Seguro. Si yo tengo el sueño fragmentado, va a bajar esa eficiencia y al otro día, a pesar de estar 7 horas acostado, voy a estar cansado igual, Bien. somnoliento, de mal humor, irritable. Y esto va en relación con este proceso que acabo de explicar y con una inversión de las curvas hormonales que se produce cuando se fragmenta el sueño y aumenta mucho el cortisol, que es la hormona del estrés. Muy bien. Bueno, nosotros seguramente el que duerme solo no sabe que produce la apnea, aunque se despierta y ahí se da cuenta que tal vez está respirando mal. Pero el que lo ve, dice, está respirando con estos microdespertares, como Tal decía cual. Griselda. Veamos en el siguiente video de qué se trata esto, la apnea, en forma gráfica. Ve cómo el pecho de este hombre sube y baja sin dificultades al inhalar y exhalar. Está a punto de producirse un episodio de apnea. Este episodio puede durar al menos 10 segundos o incluso más. Recibirá poco o ningún oxígeno hasta que el cerebro alerte al cuerpo de que debe tomar aire. Qué fea situación. Pero fíjate que es un poco lo que explicamos recién. El cerebro tiene esa alerta, esa alarma de que no te puedes quedar sin respirar y al producirse esa hipoxia, cuando se cierra la vía aérea, baja la saturación de oxígeno en sangre y por eso también nos despertamos. ¿Y Van cuántas asociados veces se puede dar esto en la noche? muchísimas veces. No me digas. Hay dispositivos que es la forma de que nosotros podemos abordar un correcto diagnóstico, porque eso es otra cosa importante que a la audiencia le tiene que quedar claro. Está bien que muchas veces tenemos el acompañante de cama que nos alerta de que están estos procesos, pero en algún momento el acompañante también se duerme o hay gente que está sola. Y lo que nosotros necesitamos de identificar es cuántas apneas hay por hora. Se llama índice de apneas por hora. ¿Y cómo se mide? Eso se mide con un estudio que se llama, hay un estudio simplificado que se llama poligrafía, que tiene 3 sensores que miden la actividad respiratoria, la saturación de oxígeno y la posición corporal. Y en pacientes que lo requieren o que el estudio más completo de todo, el gol estándar, el broche de oro, es un estudio que se llama polisomnografía, que mide la función respiratoria mientras descansamos, la actividad cerebral y la actividad muscular y cardiovascular. Entonces ahí tenemos una medición objetiva y eso nos permite categorizar al paciente si tiene un síndrome de apneas leve, moderado o severo, para ver cuál es el tratamiento más adecuado. ¿Y cuál puede ser el tratamiento? El tratamiento depende de la cantidad de apneas que tenga el paciente. Si el paciente tiene una obstrucción de la vía aérea, lo más probable es que, bueno, siempre en medicina del sueño yo enfatizo que trabajamos en equipo, ¿sí? Justamente en esta patología trabajamos mucho con los otorrinos, con los cardiólogos, porque a veces las apneas van asociadas a problemas cardiológicos por estas alteraciones vasculares y porque al haber tantos microdespertares no se produce. Hay dos factores. Por un lado ascienden las presiones vasculares y por el otro lado, al no llegar al sueño profundo, no se produce el descenso de la tensión arterial que es de alrededor del 10 al 15%. El primer abordaje puede ser un abordaje si el paciente tiene una obstrucción de la vía aérea, ya sea superior, nasofaringe o de la orofaringe. Hay pacientes que tienen amígdalas grandes, hay pacientes que por su estructura facial, los cornetes, los tabiques, un pólipo nasal. Hay pacientes que por su estructura facial tienen mayor predisposición o tienen un cuello ancho
Bueno, eso Mira, vamos a los factores que justo me hiciste acordar cuando hablamos de cuello ancho. Bueno, la obesidad es un factor predisponente, el aumento del cuello, esto que vos decís, el cuello ancho, hipotiroidismo, periodo de posmenopáusico, porque las mujeres venimos bien hasta que después viene la menopausia. Siempre es más frecuente la apnea en el hombre, pero después de la menopausia la mujer se equipara por el aumento de peso y porque cambia la disposición de la grasa. Fíjate que en general la mujer antes de la menopausia tiene, cuando hay un exceso de adiposidad, es más bien a nivel de las caderas y el hombre tiene más adiposidad a nivel abdominal. Pero en la menopausia la adiposidad también aumenta en todos lados y por eso se equipara. Lo que te quería terminar la idea de recién es que el primer abordaje es este quirúrgico, que en general nosotros trabajamos en conjunto con los otorrinos. Bueno, yo tengo mi equipo con el doctor Fernando Salomón, con el cual trabajo un montón. Pero después hay pacientes que, a pesar de que los pacientes que tienen muchas apneas, que tienen un índice severo, o que sabemos que con la cirugía no van a andar bien o que no se va a resolver al 100% esta alteración, hay dispositivos llamados CPAP, que lo que hace el dispositivo es mantener permeable la vía aérea mediante presión positiva. Entonces son mascarillas que pueden ser nasales o buconasales, que se utilizan solamente de noche y que tienen esta función, mantener permeable la vía aérea. Y este es un tratamiento que es no invasivo y es inmediato. Entonces también hay que dar conocimiento a la población, a la audiencia, para que sepan todas las opciones que tienen de acuerdo a sus factores de riesgo, a lo que necesita el paciente en ese momento, porque esto es lo más importante, este tipo de patologías. Hay que individualizar al paciente. Si bien nosotros informamos y hay estándares categóricos para cada una de estos grados y de severidades, hay que individualizar al paciente siempre. Vos hablabas de un equipo multidisciplinario y hablabas de Fernando Salomón, porque como decía ella, tenemos dos partes. Una que es la que lo ve el otorrino en el caso de respirar mal, y la otra parte, la mascarilla esta cuando no hay remedio, cuando no se tiene que operar, entonces se utiliza esta mascarilla para dormir. Nos quedamos con Fernando Salomón para ver esto. ¿Cuándo hay que operar cuando una persona tiene problema de respiración? Escuchamos. Hay distintas apneas de sueño. Hay unas que se llaman obstructivas, que en algún lugar de la cañería se cierra. Hay otras que se llaman centrales, que el cerebro deja de mandarle información al sistema respiratorio para que deje de respirar. El tipo de apnea que abordamos los otorrinos laringólogos son las apneas obstructivas. Las apneas se producen por un problema de cañería, es decir, los otorrinos venimos a ser el plomero del problema. Tenemos que ver en qué parte de la cañería está tapada y cómo resolverla. Y esto es muy distinto de un paciente a otro, es decir, por eso el tratamiento es absolutamente individual. Nosotros estudiamos un paciente despierto y es una patología que ocurre dormido. Entonces, pueden haber algunas diferencias y hay algunos métodos evaluatorios cuando hay alguna duda en el sitio de obstrucción para ver cómo resolverlo. Y muchas veces el problema de plomería no es solamente a un nivel, sino es más de un nivel. La apnea del sueño sabemos que es un problema que se produce entre la punta de la nariz y nuestra laringe. El lugar más frecuente es a nivel de la orofaringe, es decir, a nivel entre las amígdalas, el velo del paladar, la base lengua, ese es el principal lugar de obstrucción. Entonces, lo que tenemos que hacer, como te decía recién, es evaluar el sitio de obstrucción para saber cómo resolverlo. No todos los pacientes son quirúrgicos, depende de la cantidad de apneas, depende de la desaturación, que todo eso lo hacemos con estudios del sueño, que habitualmente, en mi caso, trabajo con la doctora Castellino, que es la especialista en sueño. Entonces, Griselda evalúa las consecuencias, evalúa las desaturaciones, la cantidad de apnea, y yo evalúo la cañería. Entonces, después nos juntamos para ver qué paciente puede ser quirúrgico o no, dependiendo de forma individual. No es para todos lo mismo. Lo primero que hacemos habitualmente es pedir una tomografía de la nariz, que se llama macizo craneofacial. Colocamos una camarita que va por la nariz y que llega hasta la laringe para ver si hay obstrucción. Tenemos estudios que medimos cómo pasa el aire a través de la nariz. En aquellos pacientes que no tenemos claro el sitio de obstrucción, hay algo que se llama
somnoendoscopía, es decir, dormimos al paciente con anestesia general, le hacemos una fibroscopía, le colocamos una camarita por la nariz y eso es mucho más específico porque podemos saber porque el paciente está dormido. Pero eso se hace en los casos en que hay dudas. Es decir, en los casos que no hay demasiada duda, directamente se hace la cirugía si hay indicación. Bien, se nota que hacen un trabajo interdisciplinario porque tienen una forma de conectarse increíble. Nos vamos a una pausa. Cuando volvemos de la pausa vamos a escuchar un testimonio de cómo es vivir con apnea, cómo se da cuenta la persona que tiene apnea. Y también Griselda nos va a hablar acerca de algunos tips para mejorar este dormir, que mal dormir nos perjudica para todo el día y para la vida misma. Bueno, nos vamos a una pausa, pero antes les doy un consejo. Si estás buscando cubiertas, te presentamos Iron Car Chile, el mejor servicio automotriz. Nuestras sucursales están ubicadas en Lampa, Quilicura, a pasos de Easton Outlet Mall. Hay cambios de aceite, alineación, balanceo, cubiertas, llantas y mucho más. Somos importadores de cubiertas. Iron Car, el mejor servicio automotriz. Nos vamos a la pausa entonces y enseguida volvemos. ¿Estás buscando cubiertas? Te presentamos Iron Car Chile, el mejor servicio automotriz. Nuestras sucursales están ubicadas en Lampa y Quilicura, a pasos de Easton Outlet Mall. Cambios de aceite, alineación, balanceo, cubiertas, llantas y mucho más. Somos importadores de cubiertas. Iron Car, el mejor servicio automotriz. Y seguimos en Más Vida hablando de apnea del sueño. Pero ¿cómo es dormir de esta forma? ¿De qué se trata la apnea del sueño en primera persona? Lo escuchamos. Esto comenzó hace un tiempo atrás, cuando los primeros síntomas fueron que empecé a sentirme cansado sin motivo. O sea, por más que durmiera lo normal, trataba de dormir entre 7 y 8 horas y lo mismo, me levantaba muy cansado y eso me afectaba muchísimo. Y otras cosas que personas cercanas empezaron a indicarme que roncaba. Tenía unos ronquidos bastante fuertes y hasta en ocasiones dejaba de respirar. Bueno, no le daba importancia, pero sí me preocupaba que mi rendimiento en el día a día había bajaba mucho. Es notable cómo te cambia el humor, la energía. Entonces empecé a leer algo, pero tomé la decisión de ver a un médico. Y ahí fui que caí al doctor y me hizo todos los estudios que me podían realizar. Y cuando ya había visto algo, así todo, dice, vamos a hacer el estudio del sueño. Entonces me deriva a la doctora Castellino, especialista del sueño, y me hace el estudio del sueño. Y ahí, bueno, lo que parecía una sospecha, no fue más sospecha, y sí, estaba haciendo apneas, muchas. Y la otra cuestión que me pasó, que me preocupó, o sea, ya no podía dejarlo pasar, es que en esa misma medición, en ese mismo estudio, me sale la deficiencia de oxígeno en sangre. Entonces dije, listo, vamos a fondo con esto porque creo que está ahí, que estaría buenísimo tomar las medidas necesarias y voy a sentir que mi energía tiene que volver, porque hasta en el rendimiento físico me afecta. Bueno, y se habla de mejorar la calidad de vida. Tal cual. Ya lo operaron, sé que ya lo operaron, Leo. Tal cual, bueno, fíjate qué importante lo que decía Leo, ¿ah? A mí me gustaría hacer un pequeño resumen con algunos tips para la audiencia. Claro, y ahí cerramos con todo lo que vos digas. ¿De qué manera? Yo siempre hablo de la autoobservación, ¿sí? Cuando estamos solos, más allá de que alguien nos pueda decir, la autoobservación creo que es la herramienta más fidedigna que nosotros tenemos porque somos los que mejor nos conocemos. Si nos levantamos cansados, si tenemos la boca seca o el dolor de cabeza matutino, apenas uno se levanta, son indicadores de un respirador bucal. La falta de atención, la irritabilidad, apenas yo me levanto que sienta que estoy nervioso, que ante una situación que no la merece yo reacciono en forma desmedida. Son todas pautas que van a determinar de que yo no estoy descansando bien.
o cuando yo bajo mi nivel de atención me quedo dormido, a pesar de haber dormido una buena cantidad de horas, hablan de un mal descanso nocturno. Y después, 3 medidas importantes que la audiencia puede empezar a hacer a partir desde ahora es para implementarla. Saber que no podemos cenar y acostarnos a la media hora. Hay que esperar por lo menos 3 horas, o sea, tratar de que la cena sea 3 horas previa a la que nosotros nos acostemos, que sea una cena liviana, porque no es lo mismo hacer la digestión de comer un plato de ensalada de comerse un guiso de lentejas a la noche. Entonces eso es importante saberlo. Y la tercera medida es el alcohol. El alcohol actúa como un relajante muscular. Entonces, si yo ya tengo una obstrucción de la vía aérea y yo agrego alcohol de noche en forma rutina, que no hace falta que sea en exceso, una media copa de vino produce una relajación de los músculos de la vía aérea y va a aumentar ese colapso. Entonces, tener en cuenta esas 3 cosas. Cenemos más temprano, que la podemos implementar, si alguien se siente identificado con esta sintomatología, la puede implementar a partir de hoy. Cenar 3 horas antes. Que sea una cena liviana, tratar de no consumir alcohol de noche y la actividad física que siempre ayuda en este tipo de situaciones. Si uno tiene un exceso de peso, no por lo estético, sino por lo funcional, por esta excursión diafragmática que yo explicaba recién, el bajar de peso va a hacer que también mejoren todas estas alteraciones. Mejora todo, digo, tener hábitos saludables mejora toda nuestra vida. Es el trípode que siempre hablamos. Es el trípode que siempre hablamos. Dormir bien, alimentarse bien y realizar actividad física. Nos encantó. Gracias, bueno, Griselda. Gracias a ustedes por la invitación nuevamente y saludos a la audiencia. Bueno, gracias por estar con nosotros y ya saben, todos estos tips que nos dio Griselda para mejorar nuestra calidad de sueño, que es tan importante. Está visto que forma parte de los hábitos saludables, lo que decíamos Griselda. Así que, bueno, ya saben, si ustedes tienen alguna sintomatología que les decíamos con respecto a la apnea del sueño, bueno, manos a la obra. Hay que ocuparse de esta situación y mejorar nuestra calidad de vida. Hemos llegado al final de Más Vida, nos reencontramos en cualquier otro momento. Hasta luego.